tome nota, se examinan el día lunes. 3. Con respecto al trabajo. Solo voy a darles ingreso a las personas que están en cola. Aquí. Muy bien, con respecto a las personas que... perdón, con respecto al trabajo. Bueno, el trabajo es el siguiente. Tienen que realizar un memorial de demanda. Tienen que realizar un memorial de demanda. Por favor, no se hagan bolas. Artículo 332 del Código de Trabajo. Es lo único que tienen que verificar para cumplir con los requisitos. Si ustedes quieren utilizar algún formato de cualquier abogado que ustedes conozcan, o el formato que yo les trasladé, o quieren bajar un formato de internet, o el formato que ustedes quieran utilizar, está bien. Solo verifiquen que cumpla con todos los requisitos del artículo 332, por favor. Bueno, siguiente instrucción. Tiene que ser a mano. Quien lleve un memorial hecho a computadora, no lo voy a recibir. Tiene que ser a mano. La intención es que lo hagan, porque yo sé que algunos pues no lo van a hacer y solo le van a cambiar datos y no es esa la idea. La idea es que lo hagan. Entonces, instrucción número 1, un memorial de demanda de juicio ordinario. Los datos ustedes los deben de consignar. Solo les voy a poner algunos antecedentes generales, pero eso lo vamos a dejar de último. Muy bien. Bueno, instrucción número 1, entonces, memorial de demanda. Instrucción número 2, a mano. Instrucción número 3, debe de cumplir con todos los requisitos que establece el artículo 332. Recuérdense que el único motivo por el cual se puede rechazar una demanda es que ustedes no consignen dónde dónde el trabajador debe recibir notificaciones. Bien, por favor, lugar para recibir notificaciones que el trabajador debe de señalar. Todos tienen que ir auxiliados. Ustedes, instrucción número 4, ustedes son los abogados que auxilian. Entonces deben de consignar sus nombres en la demanda como abogados auxiliantes y se tienen que inventar el nombre del trabajador. Muy bien. El único dato que ustedes tienen que inventar, el único dato que ustedes tienen que poner en el memorial es que su nombre, ustedes son los abogados auxiliantes, es decir, tienen que poner su nombre completo, y el casillero electrónico que señalen para lugar como para recibir notificaciones debe de ser su número de carné. ¿Sí? Licenciado, perdone, es que viera que se me está trabando en internet. Yo le escuché que el casillero electrónico es el número de carnet, o estoy... Correcto. Sí. Ok, gracias.
Muy bien. Casillero número, en su casillero electrónico debe de ser el número de carnet de cada uno de ustedes. De ahí, el otro dato que debe de constar ahí es el siguiente. El hecho que ustedes deben de narrar es un despido. Al trabajador que ustedes van a defender es una persona que llegó con ustedes y les hizo ver que fue un despido injustificado, ¿sí? Despido injustificado. Lick, perdone, en lo del despido injustificado, ¿puede utilizarse cualquiera de las justificaciones que usted nos enseñó en su momento para poderlo plantear en la demanda? Cualquiera. Solo tomen nota de lo siguiente. Miren, pues, y aquí vienen los puntos importantes. Gracias por la pregunta, Belinda. Recuérdense que quien tiene que demostrar que fue despedido es el patrón. Por lo tanto, ustedes limítense en su demanda a decir que fueron despedidos injustificadamente, en fecha tal. ¿Sí? ¿Cuándo sí es necesario que ustedes en su demanda indiquen cuál fue el motivo del despido? Cuando fueron despedidos indirectamente. Cuando es directamente, miren, es que cuando es directamente, cuando es un despido directo e injustificado, pues son dos hechos, ¿verdad? Directo e injustificado. Miren, pues cuando es directo, es cuando alguien llega con ustedes y ustedes son los trabajadores y les dicen, miren, está despedido. No les está dando ninguna causa. Es un despido directo. Llega y les dice, mire, está despedido. Y no les está dando ninguna causa. Entonces, les está diciendo que ya no hay trabajo, adiós, váyanse. Directamente les dice, ya no hay trabajo. Y es injustificado porque no les está dando ninguna causa. ¿Sí? Ahora, si les dice, si el patrono le dice, bueno, no le dice nada, sino que realiza hechos que constituyen un despido injustificado de los que están contemplados en el artículo 78-79. Ahí están contemplados. Les digo de una vez. 79. De todos los hechos que están contemplados en el artículo 79. Entonces, por ejemplo, que les bajen el salario, que les cambien las condiciones de trabajo, que los trasladen a otro lugar, que los traten mal de obra o de palabra. Todo lo que está ahí en el 79, ¿sí? Entonces, ahí no les están diciendo, mire, está despedido, sino el patrono está realizando hechos que indirectamente le está diciendo a usted, lo estoy despidiendo. ¿Sí? Y por supuesto, es injustificado. Entonces, sería un despido indirecto e injustificado. Entonces, cuando es indirecto, sí tengo que decirle al juez, señor juez, vengo a reclamar indemnización porque me despidieron de forma indirecta. Perfecto. ¿Cuál fue el hecho que el patrono cometió por el cual usted considera que fue indirecto? Entonces ahí sí tengo que explicar. Pero si es directo, no, porque se entiende perfectamente que solo me dijo está despedido y se acabó. ¿Sí? O pudo haber cometido algún otro acto el patrono que constituya un despido directo. Por ejemplo, decirle, ¿saben qué ocurre mucho en las empresas? Que el trabajador llega a trabajar 8, 9, 10 de la mañana a la hora que tenga que entrar y cuando está ahí en la puerta ya no lo dejan entrar. ¿Sí? Eso también se puede considerar un despido directo. Bueno, entonces, no necesariamente. Ahora bien, si ustedes quieren hacer un relato de los hechos, cómo sucedió el despido indirecto, ustedes quieren decir, señor juez, el día 20 de marzo del 2025 comparecí a mi lugar de trabajo. En la puerta de entrada, el patrono me escupió a la cara, me dijo que yo soy esto y lo otro. O sea, si ustedes quieren hacer un relato, ponerle cierto drama, perfecto, pero no hay ningún problema. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan estos puntos, ¿sí? Si ustedes hacen un relato, no está de más. De hecho, es mejor. Ahora, si ustedes no quieren poner un relato, perfecto.
Lo que sí quiero es que identifiquen todos los puntos de la demanda en el orden como se los di, o si ustedes tienen otra demanda, solo verifiquen todo eso. Independientemente del formato que ustedes consigan, por favor, artículo 332, ¿sí? Ustedes hagan su demanda y después verifiquen que cumpla con todos los requisitos del artículo 332. Ahí estamos claros, ¿sí? Hagan un pequeño relato de los hechos. Bien, todo eso, por supuesto, ustedes se lo tienen que inventar. Nombre si ustedes quieren demandar a una empresa de un patrono individual, muy bien. Si ustedes quieren demandar a una empresa de un patrono de una persona colectiva o jurídica, perfecto, ¿sí? Como ustedes lo quieran hacer. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces miren, ¿qué vamos a hacer? El día lunes, ustedes llevan su demanda y las vamos a intercambiar. Y serán ustedes mismos quienes califiquen la demanda de su compañero para ver si cumple con todos los requisitos del artículo 332. Y en esa misma clase tienen que hacer la resolución que admita para su trámite la demanda. Ustedes firman como juez y entonces yo ya sé quién calificó la demanda. El trabajo va a valer los 15 puntos que les ofrecí como puntos de trabajo, ¿sí? Tanto la demanda como la primera resolución. El trabajo está sencillo. Lo que quiero es que tomen en consideración todo eso. Ah, y por supuesto, el día lunes que ustedes califiquen la demanda con código en mano, no tengan pena. Y ahorita tómense el tiempo para hacer su demanda y háganla bien. Por favor, letra legible, porque si su compañero no lo entiende va a ser un problema. Muy bien, ahora, ¿dudas con respecto al trabajo? Adelante. Sí, Sheila. Buenas noches, licenciado. Solo con la duda del tipo de papel que vamos a usar, si lo hacemos con papel blanco o español. Lo dejo a su discreción. Si ustedes calculan que van a escribir recto, háganlo en papel blanco. Ahora, si no pueden escribir recto, mejor en papel español. Gracias, licenciado. Para servirles. Pueden utilizar, bueno, solo el color que no pueden utilizar es color rojo para redactar. Por favor, de ahí pueden utilizar cualquier color. No pueden utilizar color rojo. Y entonces, por favor, el día lunes lleven todos un lapicero rojo para hacer su calificación. Y van poniéndole check a cada una. 332, ¿cómo iniciamos? Nombres, edad, profesión, oficio, nacionalidad, vecindad, todo eso. Entonces, si cumple con todo eso al inicio, check, ¿verdad? Está bien. Si hay alguna anotación que hacer, entonces hacen la anotación. Falta esto. Y entonces, en su primera resolución, ustedes ponen un previo, si le hace falta eso, y ordenan que lo solvente. Ahora, si no, pues le dan trámite a la demanda con base en la resolución que yo ya les mandé, ¿sí? Licenciada, perdone, mire, si en caso hubiera algún compañero o compañera que al inicio de la demanda pusiera la designación del juez o tribunal de otro departamento o municipio de este departamento. No se le pone el día lunes. Hay una nota de que no colocó el tribunal que era, ¿verdad? En este caso, el de la capitana. ¿No habría ningún problema? No habría ningún problema, pero de preferencia, por favor, todos dirijan su demanda al tribunal al juzgado de trabajo para admisión de demandas del departamento de Guatemala, ¿sí? De acuerdo, gracias. Vamos a ver, no. ¿Más dudas? ¿Alguien más? Miren, cualquier duda, por favor, me la trasladan. No hay ningún problema, lo resuelvo con mucho gusto. Hoy, mañana, por medio de Bresner, del auxiliar.
le trasladan a él la duda y con mucho gusto yo les solvento sus dudas respecto a este trabajo. Entonces, por favor, no se vayan a olvidar. Lunes, tienen que llevar su memorial. Háganlo bien. Con base en eso va a ser su punteo. Estamos hablando de 10 puntos de memorial y 5 puntos de primera resolución. ¿Sí? Entonces, le estoy dando más punteo al memorial porque ustedes lo pueden trabajar tranquilamente en su casa. Adelante, Elder. Adelante, Elder. Creo que no está prendido su micrófono. Elder. Elder levantó la mano. Elder F. Rosales levantó la mano, pero no le escucho nada. No, ya no. Va. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces empecemos. Artículo 347. Vamos en el orden que les di. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Bien, gracias. Entonces, en el orden que les di, y en el orden del artículo 318, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí se recuerdan que tenían que haber leído todo eso, el orden que tiene ese código empieza la prueba con la confesión judicial y así se va en ese orden lo regula. En el orden de nuestro código de trabajo, primero está la declaración de testigos, artículo 347. Entonces, vamos a ir explicándolo en el orden que está en el código de trabajo, ¿sí? Muy bien. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicio de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas en la ley. ¿Cuáles son esas excepciones? Esto está en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quiénes no pueden ir a declarar? Bueno, no es que no puedan, sino hay una forma de cómo deben de declarar. Y estos son el presidente, el vicepresidente, los ministros de Estado y, si no estoy mal, los presidentes de los organismos. Fundamento. Les doy el fundamento. Artículo 154. Por favor, ahí en su código de trabajo anoten en este artículo 348, sáquenle una flechita en ese párrafo donde dice, salvo que estén justamente impedidos de acuerdo a lo que establece la ley. Artículo 154. Bueno, estos funcionarios no es que no puedan o deban comparecer como testigos, es que ellos pueden declarar a través de informe, ¿sí? Sin embargo, estos funcionarios, segundo párrafo del artículo 154, sin embargo, estos funcionarios, si estimaren que su declaración es necesaria, podrán hacerlo bajo protesta y por informe, o bien personalmente en la forma ordinaria, si espontáneamente quisieran hacerlo así. Es decir, que si por ejemplo yo quiero citar como testigo al presidente de la República, pues lo puedo hacer, pero dejo a discreción de él si él quiere comparecer al tribunal o
se acoge al derecho que le da el artículo 154 de declarar por medio de informe. Entonces le mandan las preguntas y él a través de un informe dice, sí, a mí me consta esto, o lo que él quiera contestar, ¿sí? Ahora, como ustedes ven, la obligación es de comparecer al tribunal, a declarar. Tiene la obligación de ocurrir al tribunal. Pero también puede existir declaración fuera del tribunal. Artículo 155 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esto también está dentro de las excepciones. ¿Qué establece? Si alguno de los testigos se hallara imposibilitado de comparecer al juzgado o tuviera alguna otra razón atendible al juicio del juez para no hacerlo, será examinado donde se encuentren presentes o no las partes según las circunstancias. Estamos bien, ¿sí? Hay una desobediencia en el caso de que no concurra el testigo y es sancionado con una multa de 5 a 25 quetzales que debe imponer el juez. Pues la verdad es que esta multa ya está un poquito desfasada porque es una multa que se impuso en 1947. Entonces, al día de hoy podríamos decir que es una multa más alta, no obstante, la ley no tiene reformas al respecto en ese punto. Con la anticipación debida, la citación se hará por medio de la Policía Nacional. Esto ya no es aplicable, ¿sí? Ahora, una cosa muy importante respecto a esto último. Si, miren, pues, funciona de la siguiente manera. Este código, aquí vamos a encontrar algunas cosas que ya no son propias de nuestro tiempo. No es que estén totalmente mal, pero ya no son propias. El Código Procesal Civil y Mercantil es un poquito más cercano, pero todavía es algo viejo porque el Código Procesal Civil y Mercantil es de 1964. Estamos hablando de 20 años después del Código de Trabajo y de igual manera estamos bastante lejos a esos dos códigos. Entonces la realidad ya no es, de esos códigos ya no es tan aplicable a nuestros días, pero el Código Procesal Civil y Mercantil sí establece que cuando usted ofrece testigos, llévelos. Tiene que llevarlos. ¿Se recuerdan de eso? Hablamos la clase pasada. Tiene que llevarlos. Bueno, no los llevo y me acojo a lo que dice el Código de Trabajo. Hay abogados que, miren, lo hacen hasta por molestar. De veras, están fuera del lugar, pero ni modo, ¿verdad? Está en la ley, aunque ya no sea aplicable. Entonces, si es un testigo, ahora, hay dos razones. La primera es porque de verdad usted no pueda traer al testigo por X motivo o porque el testigo sea trabajador del patrono. Imagínense, demando al patrono X y quiero que sea testigo el gerente general de esa entidad donde trabajé o un compañero de trabajo. Por supuesto, es mejor que yo le diga al juez, señor juez, propongo como testigo el gerente general del lugar donde yo trabajé, por favor cítelo y aquí le doy la dirección. Entonces, ahí sí se debe de citar, ¿oyeron? Y se le manda un oficio diciéndole comparezca a testificar, ¿sí? Entonces, en estos casos sí se puede. Pero si yo puedo llevar a mi testigo, mejor lo llevo. Ahora si no, lo cito. No hay ningún problema. 349. Cuando haya que recibir declaración de testigo fuera de la localidad donde tenga su asiento el tribunal, el juez, después de constatada la demanda y con audiencia en la parte contraria, haciéndole saber el día y hora de la diligencia, podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque sea de la jurisdicción privativa de trabajo, aunque no sea, perdón, de la jurisdicción privativa de trabajo. El juez también podrá facultar al exhortado para que señale día y hora en que deba de recibir la información, pero la resolución respectiva deberá notificarse a las partes con la debida anticipación. En este caso, la notificación será por exhorto telegráfico que el exhortado dirigirá al exhortante, quien por la misma vía informará a aquel a haber hecho la notificación. Explico. Si yo tengo un testigo que ya no vive en el lugar donde está el tribunal, por ejemplo, estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Presento mi demanda en Guatemala y todo. El testigo ya no vive aquí, vive en Escuintla y él trabaja todos los días. Y yo ya le dije, como parte actora le dije, por favor, X, señor tal,
necesito que sea mi testigo en el juicio que estoy llevando. Él está de acuerdo y me dice que sí, pero me dice, pero yo no puedo ir porque estoy trabajando. ¿Qué hago? Mejor lo cito ante el juez. Pero, vean, este artículo da facultad para que esta persona que está en Escuintla no venga hasta Guatemala. O imagínense, está hasta en Petén. Este artículo nos da facultad de que no venga hasta aquí a Guatemala, sino que a través de la comisión que se le hace a un juez por medio del exhorto o despacho. Recuérdense de esto, ¿verdad? Todo esto, estas son las formas de comunicación que existen entre los juzgados, el exhorto, el despacho, el suplicatorio. Entonces yo vengo y le digo al juez, soy el trabajador, ¿verdad? Le digo al juez, soy la parte actora, le digo al juez, señor juez, necesito que propongo como testigo a Juan Pérez, pero él vive en Petén. No obstante, y con base en el artículo 349, solicito que se envíe un despacho al juez de trabajo de Petén para que lo cite al juzgado de Petén y él comparezca a ese juzgado, ¿sí? Eso se puede hacer perfectamente. Artículo 349. Y los patronos están obligados quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios que haya lugar, cuando la citación sea hecha legalmente sin menoscabo de sus intereses, salarios o jornadas de trabajo. La transgresión a lo preceptuado en este artículo será castigada con una multa de 25 a 100 quetzales que deberá imponer el juez que conozca el asunto. Bien, entonces, de igual manera, si yo soy un patrono y tengo a mis trabajadores, llega una citación para que uno de ellos vaya a testificar a un juicio de trabajo, debe de ir. Yo le debo de dar permiso. Aquí el 350 únicamente impone una multa, pero como jueces de trabajo estamos facultados para apercibir. Recuerden que los apercibimientos es una facultad de los jueces y se le puede apercibir al patrono que le dé permiso para testificar y que si no lo hace incurriría en el delito de desobediencia. ¿Sí? Vamos con el artículo 351. La tacha de testigos no interrumpirá el trámite del juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. Bien, ¿qué es la tacha de testigos? ¿Alguien sabe qué es la tacha de testigos? No, perdón, mejor no han pasado por procesal civil hasta ese punto, ¿verdad? ¿Qué es la tacha de testigos? Vean, vamos por favor al artículo 148. Vamos al artículo 148, del Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso les dije que tenían que haber leído este código, ¿verdad? Todos los artículos que les dije. Vamos al artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien. Antes de iniciar una declaración testimonial, imagínense que yo llevo 10 preguntas para dirigirle al testigo. Diga al testigo si usted conoce al señor Juan Pérez. Sí. Diga al testigo si le consta que el señor Juan Pérez fue despedido en tal fecha. Sí. Bueno, independientemente de las preguntas que yo le dirija, que la parte actora o la parte demandada le dirija, primero, antes de iniciar la diligencia, se le debe de preguntar por los requisitos o preguntas que establece el artículo 148. ¿Cuáles son? Y vean cómo regula el artículo 148 del Procesal Civil y Mercantil. Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados. 1, por su nombre, apellido, edad, estado, nacionalidad, profesión y domicilio. 2, si son parientes de alguno de los litigantes y en qué grado. 3, si tienen interés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante. 4, si son amigos íntimos, enemigos de alguno de los litigantes. 5, si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores o deudores de alguno de los litigantes o si tienen algún otro género de relación con ellos. ¿Por qué se le pregunta esto? Para determinar la idoneidad del testigo. Posiblemente quien esté llamando al testigo, ya sea parte actora o parte demandada, tenga alguna afinidad con ellos. Podrían inclusive ser hasta pareja, novios, esposos, hermanos. Y eso, de una u otra manera, corrompe la declaración del testigo. Entonces, el testigo debe de ser idóneo. El testigo debe de testificar de acuerdo a los hechos que le constan de una forma pura, de una forma llana,
sin ningún tipo de injerencia, tanto intelectual, emocional, física, sentimental, de cualquier índole, ¿sí? La idea de yo llevar a un testigo es que esta persona presenció ciertos hechos que yo quiero probar. Pero si esta persona tiene algún tipo de género conmigo, perdón, algún tipo de relación conmigo, de cualquier género, esto puede alterar su testimonio. Eso implica que el testigo ya no es idóneo. Y por eso yo vengo, imagínense, yo vengo como patrono, ¿verdad? Y propongo como testigo al gerente general de mi empresa. Y le digo, señor juez, propongo al gerente general. Muy bien. Señor gerente general, ¿a usted le consta que el señor Juan Pérez fue despedido? No. Señor Juan Pérez, usted como encargado de la empresa, ¿usted ordenó el despido de tal persona? No. Señor Juan Pérez, ¿usted ordenó al Departamento de Recursos Humanos que despidiera al señor Juan Pérez? No. Miren, el testigo en este caso no es idóneo, porque es lógico que es el jefe de la empresa y obviamente tiene por encima al dueño, si quieren verlo así, o a una persona que tenga un poder más alto que él. Entonces, los gerentes, en primer lugar, recuérdense que ellos son trabajadores de confianza. Y un trabajador de confianza está obligado a defender los derechos de la empresa, ¿sí? Entonces, ahí su testimonio está coartado por el propio cargo que él ejerce. Entonces, no es idóneo. Entonces, si yo verifico, si yo como contraparte, entonces ahora vengo, soy parte actora, si yo como contraparte verifico algún aspecto de esos, le digo al juez, cuando él presente su declaración, posteriormente, señor juez, solicito la tacha del testigo tal, porque él es gerente general, él es un trabajador. O imagínense, miren esto, en una ocasión yo estaba recibiendo una declaración testimonial y le pregunto al testigo sobre el último punto, le digo, diga al testigo si usted es trabajador doméstico, dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos. Y me dijo que no. Bueno, no obstante, a los testigos se les debe de preguntar sobre la razón de su dicho, al final. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto? Se les dice, diga la razón de su dicho. En otras palabras, ¿por qué a usted le consta todo lo que testificó? Entonces ellos tienen que explicar por qué, ¿sí? ¿Saben qué dijo él cuando se le preguntó esto? Lo que pasa es que fíjese que el señor aquí, trabajamos juntos con él y él me hizo un préstamo. Entonces él me debe y a mí me interesa que a él le paguen para que él me pague a mí. ¿Qué era él entonces? Él era un acreedor. Si se dan cuenta en el numeral 5, dice que se le pregunta si es acreedor. Él dijo en principio que no, pero después cuando en la razón de su dicho dijo, sí, lo que pasa es que a mí me interesa que le paguen a él sus prestaciones porque él me debe dinero y entonces cuando a él le paguen me va a pagar a mí. Era un acreedor. Y entonces inmediatamente vino el patrono y dijo, señor juez, presento tacha sobre el testigo, porque él es acreedor de la parte actora. Y como ustedes lo podrán observar, en el artículo 351 dice, la tacha del testigo no interrumpirá el trámite del juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. Entonces, si yo tengo tacha de testigo, como juez, cuando estoy dictando la sentencia, debo hacer ver. En la declaración que prestó al señor tal y tal y tal, se le impuso una tacha por tal razón. Y se evidenció que en efecto, por lo tanto, no se toma. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de la tacha? No tomar en consideración esa prueba. Entonces, esa prueba se desecha. Si en la sentencia yo considero, como juez, que el testigo en efecto tiene tacha, entonces no le doy valor probatorio a esa declaración testimonial. ¿Cuál es el objeto entonces de la tacha? Pregunto. ¿Cuál es el objeto de la tacha? El que lo quiera explicar, perfecto. Con 2, 3 palabras o como quiera.
Buenas noches, Lick. Buenas noches. A lo que Adelante. yo entendí es que la tacha tiene como efecto como dejar nulo el testimonio de la persona. Exactamente. Eso es. Dejar sin efecto el testimonio del testigo. ¿Sí? Ese es el objeto de la tacha. Dejar sin efecto la declaración del testigo. Muy bien. Todo lo que viene a partir del segundo párrafo del 351 es lo que acabo de explicar. ¿Sí? Lo vamos a leer rapidito. Se admitirá dentro de las 24 horas siguientes a la declaración de que se trate y la prueba para establecerse se recibirá en la propia audiencia o en la inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiere agotado la recepción de estas pruebas. No es causal de tacha la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo, pero sí lo será si el testigo ejerce funciones de dirección, de representación, de confianza en la empresa de que se trate, si fuere propuesto por esta. Entonces, aquí viene cabal el ejemplo que les estoy diciendo. Lo explico rápidamente. Si el testigo tiene cargos de dirección dentro de la empresa, sí es motivo de tacha. Pero si no tiene cargo de dirección, entonces no tiene motivo de tacha. Es decir, si ustedes ven en este párrafo que dice, no es causal de tacha la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo. ¿De quién está hablando aquí? De un trabajador cualquiera. De un trabajador cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo como patrono vengo y llamo como testigo a uno de mis trabajadores, pero él no es de confianza, entonces sí es un buen testigo. Ahora, si yo como trabajador, parte actora, llamo como testigo a uno de mis ex compañeros de trabajo o compañeros de trabajo, tampoco hay tacha. Los que tienen tacha son los trabajadores de confianza, ¿sí? Y en este mismo artículo se explica quiénes son los trabajadores que tienen cargo de confianza. Se consideran cargos de dirección aquellos cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma. Son cargos de representación los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones que en principio corresponden a aquel. Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. ¿Sí? Entonces ahí están esos cargos. Cargos de dirección, cargos de representación, cargos de confianza. Ellos no son idóneos, ellos sí tienen tacha. Explico algo último con respecto a esto. No siempre tienen tacha estos tres cargos. ¿Cuándo tienen tacha? Cuando quien los propone como testigo es el patrono. Ahora, si los propone como testigo el trabajador, ahí no tienen ninguna tacha. Porque entiendan esto, son trabajadores de dirección, representación o confianza del patrono. Del trabajador no. En todo caso, fueron compañeros de trabajo. ¿Sí? ¿Estamos? Entiendan, por favor. Es necesario que ustedes le vean la lógica a este tipo de cosas cuando estén leyendo. ¿Sí? Nick, perdone, usted puede ser muy fino de brindarnos un ejemplo de los allegados del patrono. Pues tal vez no son allegados, sino los que ejercen cargos de dirección, representación y confianza. Por favor. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser los gerentes generales o los gerentes de departamentos. Por ejemplo, el gerente general, subgerente de operaciones,
gerente de recursos humanos o director o encargado de recursos humanos o de finanzas, ¿sí? Ahora, no van a ser siempre estos mismos cargos, porque recuerden que en cada empresa le ponen distintos nombres, que manager, que cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no van a ser siempre los mismos cargos. Lo que quiero que entiendan es cómo conceptualiza cada uno de estos cargos el párrafo que le da, que define a cada uno de estos cargos, cargo de dirección, representación o confianza. Si se dan cuenta, en los tres cargos tienen algo muy particular. Los tres defienden y representan los intereses de la empresa. Entonces, no precisamente se tienen que llamar así, esos trabajadores. Pueden llamarse manager, ¿cómo se llama? Había empresas donde se llamaban team leader, le ponen diferentes nombres. Independiente, el nombre es irrelevante, ¿sí? Lo que es relevante es el cargo o el trabajo que desempeñan. Si él ejerce esos cargos de representación, dirección, de defensa de los intereses de la empresa, si él toma decisiones cuando no necesariamente reciba instrucciones de la cúpula, sino que él en algún momento determinado tenga que decidir y tiene esas facultades, entonces es un cargo de dirección, ¿sí? Sí, gracias. Muy bien. Bien. ¿Alguna otra duda sobre los testigos? Bueno, sobre los testigos vamos a hablar un poquito rapidito sobre, aquí, bueno, entonces, algo muy importante. Vean que entonces aquí, ya a partir del artículo 352, tenemos la prueba de dictámenes de expertos. Aquí no está contemplado cómo se deben dirigir las preguntas, cuándo dirigir preguntas, otras preguntas o repreguntas y cómo redactarlas. Para eso tenemos que ver el procesal civil y mercantil. Por eso les dije, es necesario que hayan leído esto y si no lo han leído, léanlo, por favor, ¿sí? Entonces, ¿quiénes no pueden ser testigos? Pues de cierta manera ya lo explicamos, pero está contemplado en el artículo 144 del procesal civil. Aquí vamos al procesal civil. Por favor, procesal civil en mano. ¿Quiénes no pueden ser testigos? Los que establece el artículo 144. Los parientes consanguíneos afines de las partes, ni el cónyuge, aunque estén separados legalmente. Pero de igual manera, pues ahí lo expliqué con lo que establece el artículo 48, disculpen. El interrogatorio, ¿cómo debe de ser? La parte que proponga prueba testimonial presentará en la solicitud el interrogatorio respectivo, debiendo las preguntas ser claras y precisas. Entonces, ¿cuáles son los dos requisitos de las preguntas para los testigos? Deben de ser claras y precisas. Otro requisito más, el interrogatorio deberá formularlo en la parte de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple al que el testigo debe concretar su respuesta. No es permitido dirigir preguntas o consignar preguntas de apreciación ni opiniones suyas. Entonces, ¿cómo debo de redactar las preguntas? Con base en el artículo 145, ¿sí? Las preguntas, antes de que se me vaya todo esto, porque esto no está aquí, pero quiero explicarles algo. ¿En qué momento presento las preguntas? Como recuerden que yo llevo de llevar al testigo en la primera audiencia, pues ahí debo llevar las preguntas. Las puedo consignar de una vez en el memorial de demanda. Ahí hago mi memorial de demanda y si quiero un testigo lo puedo redactar de una vez ahí las preguntas. Si no, no es necesario, puedo llevar las preguntas hasta el día de la audiencia, ¿sí? No hay ningún problema. Recuérdense que aquí no hay formalismos y ese es un formalismo que aplica solo para derecho civil. Entonces, ojo, por favor, miren, estas son las
pequeñas diferencias que ustedes tienen que tener muy en cuenta para sus exámenes, tanto de ahorita como el técnico profesional. Porque les pueden preguntar si las preguntas deben ir redactadas en el memorial de demanda. Si es un juicio civil, sí. Si es un juicio de trabajo, no. ¿Por qué en el juicio de trabajo no? Porque aquí no hay, está desprovisto de formalismos. Quinto, considerando el Código de Trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, requisitos para redactar las preguntas, artículo 145. ¿Cuál es una pregunta? Entonces, ¿cómo puedo redactar una pregunta clara y precisa atendiendo a un hecho simple que el testigo debe de concretar su respuesta? Señor Juan Pérez, ¿a usted le consta que el trabajador José López cumplía con su horario de trabajo? Sí, me consta, ¿verdad? Señor Juan Pérez, ¿a usted le consta que el 28 de marzo del 2025 el señor Juan Pérez salió a las 24 horas con 35 minutos y en ese momento él llevaba una playera de color rojo que decía Adidas? Aparte de eso, al salir, él le dijo al guardia de seguridad: señor guardia de seguridad, usted a mí no me importa. No le puedo preguntar eso, porque ahí ya deja de ser clara y precisa la pregunta. Y van varios hechos, ¿sí? Entonces, sencillo, pregunta clara y precisa que atienda a un hecho simple, ¿sí? Tampoco le puedo preguntar preguntas de apreciación o de opiniones personales. Por ejemplo, señor Juan Pérez, como testigo, díganos cómo considera usted al trabajador José López. Esa es una pregunta de apreciación, ¿sí? No le puedo preguntar preguntas de apreciación. Señor Juan Pérez, ¿qué opinión le merece que el patrón no haya despedido justificadamente al señor Juan López? Esa es una pregunta de opinión. Ese tipo de cosas no las puedo preguntar, ¿sí? Muy bien. Recuérdense que si no llego al testigo, pues se acabó la oportunidad. Ya no puedo presentarlo otra vez. Ahora bien, si es por una situación que es responsabilidad del tribunal, pues entonces el propio tribunal me va a decir cuándo lo puedo llevar, de nuevo, ¿verdad? Y recuérdense que eso ya lo vimos. Será en la segunda audiencia en el plazo de 15 días. Bueno, en la práctica de la diligencia, ¿cómo se da esta declaración testimonial? Los testigos declaran bajo juramento prestado en la misma forma que lo establece el artículo 134. O sea, se le pregunta al testigo: diga el señor testigo, usted fue propuesto como testigo por la parte actora del señor tal. Bajo ese concepto, ¿jura usted decir la verdad en lo que le fuere preguntado? Sí. Si dice que no, ese testigo se le dice una vez: señor testigo, entonces no podemos llevar a cabo la diligencia. No tiene ningún sentido diligenciar una declaración testimonial si él mismo está diciendo que va a mentir, ¿verdad? Nunca ha pasado, bueno, tal vez sí, pero por lo menos en mi caso yo nunca he visto que un testigo diga que no. Entonces, como él dice que sí, se le hace ver que si en dado caso él no se conduce con la verdad, estaría cometiendo delito de falso testimonio. Se los dejo de tarea para que busquen cuál es la pena que tiene ese delito. Falso testimonio, ¿sí? Por favor. Fundamento de que al final del interrogatorio debe dar la razón de su dicho. Artículo 149 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el tercer párrafo. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. Por eso yo les decía, en el interrogatorio yo puedo poner solo las preguntas que yo quiera que el testigo responda, pero el juez está obligado a preguntarle sobre lo que establece el artículo 148 y sobre la razón de su dicho al final del interrogatorio, porque así lo establece el artículo 149.
El testigo en la declaración está obligado, en primer lugar, pues a conducirse con la verdad. En segundo lugar, está obligado a declarar de forma espontánea sin tener ningún tipo de documento ni auxilio. No puede consultarle a nadie sobre lo que deba de declarar, lo cual creo que no tiene mayor explicación. Todos sabemos el sentido lógico de la declaración testimonial. No tiene sentido que alguien más le esté soplando, ¿sí? La declaración de los diplomáticos, pues ya lo expliqué. La declaración por informe, de igual manera. La declaración fuera de tribunal, también. La declaración ante juez comisionado, también. El perjurio, el 157 del Procesal Civil y Mercantil establece que es perjurio, pero ya no. Esto tiene una reforma tácita, porque el Código Procesal Civil, Penal, perdón, el Código Penal establece la figura delictiva de falso testimonio para los testigos y perjurio para la falsa declaración de las partes, ¿sí? Recuérdense que las partes también pueden declarar. Cuando estamos hablando de partes, solo estamos hablando de dos partes, actora y demandada. Cuando ellos prestan declaración, no se llama declaración de testigos porque no son testigos, ellos son partes. Entonces es declaración de parte, pero en el derecho laboral se llama confesión judicial, ¿sí? Ya vamos a llegar ahí. Confesión judicial. Muy bien. Entonces, es falso testimonio. Habilitación de unidad, fuerza probatoria, la tacha igual ya. Bueno, ahí estamos con eso entonces. Solo tenemos una cosa más aquí con respecto a los testigos. Perdón, se me pasó por alto. Sí, cabal. Repreguntas. Artículo 151. ¿En qué consisten las repreguntas? Las repreguntas que se formulen al testigo deben versar sobre los hechos relatados por el testigo y se dirigirán inmediatamente que conteste el interrogatorio. Si se presentaren ante la diligencia, quedará en el tribunal bajo reserva. El juez calificará la procedencia de las repreguntas. Ahorita lo explico, solo quiero ver algo más. Y perdone, como tema en asistencia, ¿qué es lo que colocamos? Disculpen, no lo escuché. En la asistencia, como tema, ¿qué es lo que colocamos? Prueba. La prueba. Vamos a poner prueba, porque vamos a explicar algunas otras pruebas todavía. Ok. Aquí estamos entonces. Repreguntas. ¿En qué consisten? Le hago 10 preguntas al testigo, ¿sí? Pero quiero hacerle otras. Dijo ciertas cosas en su declaración que me interesan volvérselas a preguntar. Entonces le hago repreguntas. Diga al testigo si le consta que el señor Juan Pérez fue despedido el 30 de mayo. Sí me consta, porque él estuvo trabajando conmigo y cuando nos fuimos lo llamaron a la oficina del gerente de recursos humanos y cuando él regresó me contó que lo habían despedido y no le dieron mayor explicación, solo le dijeron eso, según él me contó. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Bueno, entonces, imagínense que yo soy la parte demandada o la parte patronal y me interesa, porque eso no fue cierto. Entonces, eso que él dijo, yo puedo tomarlo ahora como un argumento y repreguntarle sobre eso. Y en la pregunta, señor juez, ¿tengo repreguntas? Muy bien, adelante.
Señor testigo, usted dijo que ese día usted estaba trabajando con él y cuando él regresó le dijo que él había terminado. Señor testigo, ese día diga si usted asistió al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por un permiso que se le concedió por parte de la empresa para atender una consulta que usted ya tenía programado. Ahí hago ver que él estaba mintiendo, que no estaba ese día. Él está diciendo que él estaba ese día ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objeto de una repregunta? Creo que cuando hablamos de repregunta, es que le estoy preguntando sobre una pregunta que ya se contestó. ¿Sí? Y el artículo 151 lo establece de esa manera. Las preguntas que se formulen al testigo deben versar sobre los hechos relatados por el testigo. Entonces, si yo les voy a repreguntar, le voy a preguntar sobre algo que el testigo dijo en ese momento. Si yo vengo y le hago una pregunta que no tiene nada que ver con la información que él ya dio, con el testimonio que él ya dio, entonces esa ya no es una repregunta. Y por eso el artículo establece que el juez debe de calificar esto. Entonces, ¿cómo? Ahora vamos a la práctica. Explico rápidamente, les voy a pasar un video, pero de igual manera vamos a la práctica. Muy bien. Está presente en las partes, llegamos al momento de diligenciar la prueba de testigo y se llama al testigo. Le solicito a la parte actora que presente a su testigo propuesto. Muy bien. Aquí está, es el señor Juan Pérez. Pase adelante, señor Juan Pérez. Por favor, póngase de pie. Levante su mano derecha y conteste la siguiente pregunta. Señor Juan Pérez, ¿jura decir la verdad de lo que le fue preguntado? Sí, muy bien. Tome asiento, por favor. Señor Juan Pérez, le hago saber que, habiendo prestado juramento a conducirse con la verdad, en caso de no hacerlo de esa manera, estará cometiendo delito de falso testimonio, que tiene tanto pena de privación de libertad como pena de multa. Así que lo invito a que se conduzca con la verdad. Muy bien. Empezamos entonces con las preguntas. Señor Juan Pérez, le voy a dirigir todas las preguntas y le voy a preguntar sobre los datos que establece el artículo 148. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su edad? ¿Su estado civil? ¿Nacionalidad, profesión, oficio, domicilio? Todo lo que establece el artículo 148. Muy bien, responde. Vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Diga el testigo si tal cosa. Diga el testigo. Número 10. Diga el testigo. Terminamos. Testigo, por favor, diga la razón de su dicho o explique por qué a usted le consta todo eso. Explica esto por qué, o da las explicaciones que él considere, y luego de eso, entonces, se les pregunta a las partes si tienen repreguntas. Parte actora, ¿tiene repreguntas? Sí, quiero repreguntar 3 repreguntas, o una. Termina, parte actora, ¿tiene repreguntas? Sí. El juez inclusive le puede repreguntar, ¿sí? O el juez en la propia diligencia también le puede preguntar. ¿Estamos? Esto está contemplado en el artículo 149. Muy bien. Voy a hacer aquí una acotación muy importante con respecto a los... voy a pasar de testigos, terminamos con testigos y paso a dictamen de expertos. Bien, hago una acotación muy importante. Tómenlo en consideración tanto para su examen como para su vida profesional. Con el dictamen de expertos pasa algo, ¿cómo les podría decir? Un poquito complicado porque el Código de Trabajo establece de cierta manera y de una forma un poquito escueta cómo diligenciar esta prueba y en qué consiste esta prueba. El Código Procesal Civil y Mercantil tiene todo un procedimiento para el dictamen de expertos. Y si ustedes se van al Código Procesal Civil y Mercantil, está contemplado del 164 al 171. Es un procedimiento, es un mini procedimiento, mejor dicho, es un procedimiento dentro del proceso, ¿sí? Hay todo un procedimiento para eso. Pero, a partir de que existe el INASIF, las partes prefieren, cuando existe algún dictamen de experto, pedírselo al INASIF.
en el caso del derecho laboral, la mayor parte de dictámenes de expertos se da en los juicios de previsión social, principalmente en los de invalidez. Porque lo que se pretende en un juicio de previsión social, de invalidez, es precisamente que el que está solicitando ese derecho se le declare inválido para que ya no trabaje y que pues, se le pueda pagar una pensión. ¿Quién hace ese dictamen de expertos? Lógicamente un doctor. Entonces, vean, en la práctica existe algo que se ha dado, pues no en la forma que lo contempla el Código de Trabajo, tampoco en la forma que lo contempla el Código Procesal Civil y Mercantil, sino se hace algo más sencillo. Solo se manda a solicitar que un médico del hospital, cualquier hospital nacional, San Juan o Roosevelt, practique el expertaje sobre la persona para que determine si en efecto es o no inválido. Y también se hace en la solicitud para que un médico del ICS también haga el mismo expertaje y entre los dos se determine si en efecto hay o no invalidez. Entonces, vean, ¿por qué les comento todo esto? Porque prácticamente tanto lo que establece el Código de Trabajo como lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil ha perdido aplicación. Es una norma positiva más no vigente. Entonces, miren, no les voy a explicar esto, porque realmente en la práctica ya no tiene sentido. No obstante, cuando ustedes propongan pruebas de expertos, propónganlo de acuerdo al expertaje que quieran realizar, porque inclusive hay ciertos expertajes que es mejor solo pedirle el informe o el expertaje al INASIF y si él lo hace, ya no hay más, porque al ser una institución del Estado que tiene precisamente esa facultad, esa prueba ya no necesita más, ¿sí? Entonces les explico esto, pero les digo lo siguiente, para efectos de examen técnico profesional, no aquí, cuando se metan a sus privados, por favor, lean tanto cómo se diligencia esta prueba, como de igual manera cómo se complementa con la prueba que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Para este curso no se los voy a examinar, ¿oyeron? Porque como les repito, es una norma positiva más no vigente, entonces no tiene sentido que les pregunte sobre algo que ya no está en aplicación, pero en su examen técnico profesional no les van a decir eso. Si alguien, el examinador les quiere examinar sobre eso, les va a preguntar. Entonces tómenlo en consideración, ¿sí? Bien. Pasemos a la siguiente prueba. Confesión judicial. Confesión judicial. Esto lo encontramos en el artículo 354. Establece, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo procedimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo procedimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Aquí vamos a hablar entonces de dos pruebas. Confesión judicial y reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que será constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Explico. La confesión judicial consiste en llamar a la contraparte para que responda sobre ciertas preguntas bajo juramento, para que responda sobre ciertos hechos
bajo juramento, ¿sí? Tenemos a dos partes. Vamos a ver. Tenemos a las dos partes, ¿sí? El actor y el demandado. Actor y demandado. Como actor yo le quiero preguntar ciertas cosas al patrono. Entonces, lo hago ver en mi demanda, ofrezco la confesión judicial y el juez está obligado al resolver, a darle trámite a la demanda, llamar al patrono para que en la primera audiencia comparezca a prestar confesión judicial. ¿Por qué lo está llamando? Porque vean, le tiene que advertir, lo tiene que apercibir, le tiene que decir, señor demandado, señor patrono, se le llama para que en la primera audiencia comparezca a prestar confesión judicial. Si no comparece, será declarado confeso en las preguntas que se le dirijan en esa oportunidad. ¿Sí? Este es el apercibimiento. Es uno de los apercibimientos que se deben de establecer en la resolución de trámite. Ahí está en el cuadro que les mandé. ¿Sí? Entonces, esta confesión judicial tiene por objeto que la contraparte declare bajo juramento sobre ciertos hechos que le interesa, es de interés que responda. ¿Sí? En la práctica realmente yo les diría que como trabajador, si yo tengo el contrato de trabajo, la verdad es que ya no tengo que preguntar mayor cosa. ¿Para qué diligencio esa prueba? Pero muchos sí lo hacen. ¿Sí? Entonces, ya no tiene... Miren, ahora otra cosa. ¿Se recuerda que yo les hablaba en la clase pasada que toda prueba tiene una razón de ser y va dirigida a un hecho en especial? No puedo utilizar toda la prueba para cualquier cosa. No, por eso hay distintas clases de pruebas, para probar distintos hechos. Entonces, cada hecho tiene su forma de comprobarse. ¿Por qué les digo esto? Tendría sentido... Miren, tengo el contrato de trabajo. Aquí está el contrato de trabajo, miren. Y aquí en el contrato de trabajo dice, ¿a qué horas, cuándo inició el contrato de trabajo? ¿Cuándo fue contratado el trabajador? ¿A qué horas iniciaba? ¿Cuál era su puesto desempeñado? ¿Cuáles eran las prestaciones que iba a recibir? ¿Qué más? Aquí están todas las atribuciones que él tenía que hacer esto, lo otro, aquí y allá, ¿sí? ¿Cuánto iba a ser el salario que se le iba a pagar? Todo eso. Aquí tengo todo. Muy bien. Entonces, tendrá sentido que yo, bueno, y tengo el contrato, y bueno, en mis medios de prueba como trabajador, presento el contrato, ¿sí? Eso ya está ahí, eso ya es prueba que salvo que la contraparte, que el patrono la refute, diga, no, eso es nulo. Por supuesto, tendrá que llevar un procedimiento de nulidad sobre ese documento. Pero mientras él no impugne de nulidad este documento, yo prácticamente estoy probando todo lo que dice aquí. Entonces, la cuestión aquí es, ¿tendrá sentido que yo llame al patrono a prestar confesión judicial y le pregunte sobre todo esto que está aquí? Por ejemplo, diga el patrono si el trabajador inició el 20 de mayo. ¿Para qué le pregunto si eso ya está aquí en el contrato? Diga el patrono si el trabajador ingresaba a las 8 de la mañana. Ya está aquí. Diga el patrono si él devengaba 5,000 quetzales de salario. Eso ya está aquí. ¿Para qué le pregunto? Entonces, miren, si eso ya está en el contrato de trabajo, ¿para qué le pregunto eso? No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, tómenlo en consideración porque a veces esas son preguntas que solo entorpecen los procesos. Muy bien. Entonces, la confesión judicial la forma que lo establece el primero, segundo, tercer, cuarto párrafo del Código de Trabajo, que establece cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva. ¿En qué consiste? Miren pues, si se llama al patrón a prestar confesión judicial, muy bien, y él llega en ese momento y dice, diga si es cierto que usted despidió injustificadamente al trabajador, sí. Diga si es cierto que usted adeuda indemnización al trabajador, sí. Diga si es cierto que esto, sí. Dígase, y dice que es cierto. Diga si es cierto que adeuda todas las prestaciones irrenunciables, sí. Entonces, él prácticamente presentó una confesión en forma expresa.
porque en ese momento él dice que sí, firma el acta y entonces está ratificando todo y eso lo convierte en una confesión expresa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no hay necesidad de dictar sentencia y se procede de una vez a la vía ejecutiva y en la vía ejecutiva se solicitan de una vez que pague todos los derechos que ya quedaron plasmados ahí, ¿sí? Esto es algo, hay un procedimiento similar para estos casos en procesal civil o en civil, pero en el caso del derecho laboral es un poquito más claro. Si él en la confesión, en la audiencia, cuando presta confesión judicial, él acepta todo, prácticamente está manifestando de forma expresa su confesión judicial y eso tiene como consecuencia que el trabajador tenga derecho a irse de una vez a la vía ejecutiva a reclamar todo lo que ya dijo él que sí. Ya no hay necesidad de dictar sentencia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hora es? 8:38. Bueno. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. Solo miren, por favor. Lean. Con respecto a la confesión judicial, también tienen que leer los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, del artículo 130 al artículo 141. Es prácticamente lo mismo, pero hay muchas cosas que no están reguladas en el Código de Trabajo y que sí están reguladas aquí. Dentro de ellas, por ejemplo, las preguntas adicionales. Aquí en el Código de Trabajo no está, pero está en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué son las preguntas adicionales? Son otras preguntas. Aquí no tienen los mismos efectos que en la declaración de testigos, porque en la declaración de testigos es repreguntas, porque se le repregunta sobre algo que ya dijo. En cambio, en la confesión judicial no. En la confesión judicial son preguntas adicionales. Sí le puedo preguntar sobre otros hechos que no le pregunté primero. Por ejemplo, le hago 10 preguntas a la contraparte. Y en la secuela de su contestación o después yo digo, le quiero preguntar también sobre esto. Entonces ahí le puedo hacer otras preguntas, ¿sí? Aquí no son repreguntas, aquí son otras preguntas. ¿Qué más tenemos? Sobre las preguntas, ¿cómo deben de redactarse? Aquí tiene otros requisitos la forma de redactar las preguntas y eso lo tenemos contemplado en el artículo 133. ¿Se recuerdan cómo se redactan las preguntas para los testigos? Se deben de dirigir de forma clara y precisa, debe versar sobre un hecho y no pueden ser de sugestión o apreciación u opinión personal. Aquí en las preguntas para las partes, aquí la forma de dirigir las preguntas es diferente y es un poquito, podría decirles, un poquito más rigurosa o complicada. ¿Por qué? Porque las preguntas deben versar sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, sobre cosas que le consten al que está respondiendo, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. No puedo dirigir las preguntas aquí en sentido negativo o que contextualicen en sentido negativo. Por ejemplo, la fórmula aquí es, diga si es cierto, esa es la fórmula. Diga si es cierto que tal cosa.
No le puedo preguntar, diga si es cierto que no. Por ejemplo, diga si es cierto que el trabajador no llegó a trabajar el 28 de mayo. No le puedo preguntar así. Diga si es cierto que omitió dar un aviso al patrono. Tampoco se lo puedo preguntar así. Todo lo que contextualice la pregunta en una forma negativa no es válido. Debe de ser en sentido afirmativo. Cada posición, es decir, cada pregunta debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta cuando estén íntimamente ligados o relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso y el juez debe ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Entonces, requisitos. Debe versar sobre hechos personales del absolvente, de forma clara y precisa. Debe de estar en sentido afirmativo. 3. La pregunta debe de versar sobre un solo hecho. ¿Pueden ser dos hechos? Sí, pero que estén íntimamente ligados. Y número 5, las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. Lógico, no le voy a preguntar sobre algo que no tiene nada que ver con el proceso. ¿Sí? Último requisito de la diligencia. Bueno, no, perdón. Ahora, este es un requisito que deben de cumplir los que van a responder, los absolventes. En primer lugar, ellos deben de responder en sentido afirmativo o negativo, con las palabras sí o no. O pueden decir afirmativo o negativo. Y pueden posteriormente dar las explicaciones que consideren convenientes o el juez inclusive les puede pedir explicaciones. Si se niegan a declarar en esta forma, se les declara confeso. En la pregunta donde ellos se nieguen a declarar de esa manera. Entonces, miren, la operación es así. Diga si es cierto que usted despidió de forma injustificada al trabajador. ¿Cómo debe responder él? No. Y puede dar una explicación. No, no, señor juez, ese día él se fue y se le llamó todavía por teléfono y se le dijo que regresara a trabajar, pero él no quiso. Se pierde a veces la atención de los que están en ese momento porque uno les explica y les dice que deben de responder en sentido afirmativo o negativo, pero a veces, como les digo, pierden la atención. Diga si es cierto que el trabajador fue despedido de forma injustificada. Yo nunca hice tal cosa, yo siempre de una vez se van a la explicación. Entonces, ahí hay que pararlos y decirles, perdone, lo interrumpo. Debe primero responder en sentido afirmativo o negativo. Necesito que me diga si eso es cierto o no, dígame sí o no y después puede explicar. ¿Sí? Pero recuérdense, primero tiene que decir sí o no y después puede él explicar. Y si él persiste en esa negativa, entonces, pues se le declara confeso. ¿Qué más se le hace saber al que declara? Que no puede auxiliarse de su abogado, pero sí puede auxiliarse de documentos. En la declaración, en la confesión judicial, las partes sí pueden auxiliarse de documentos. Sí pueden tener ahí documentos que les puedan servir para apoyarse en la respuesta que deban de dar. ¿Qué no pueden tener? Apuntes. Eso sí no lo pueden tener.
Hay un apercibimiento también para los abogados. Los abogados no pueden sugerir la forma de responder. Tampoco hacerle ningún tipo de gesto, indicación, señalamiento, porque ellos pudieron haber practicado en su oficina y decirles, como recuérdense que las preguntas solo son sí o no. Miren, yo me he cachado varios abogados que han hecho distintos tipos de señas, pero como, pues, si se han dado cuenta, yo tengo el cubículo para contestar adelante y hasta atrás están los abogados, entonces ahí no hay manera, pero en algunas ocasiones inclusive han zapateado, por ejemplo, han hecho 2 veces, zapatean 2 veces, no sé si eso será sí o no, pero ya lo llevan como premeditado, 1 vez, 2 veces. Y así, entonces, o hacen alguna otra cosa que, pues, entonces vean, hay un apercibimiento para los abogados en el mismo artículo 135. Se les hace ver, primero, a los que están declarando que no pueden auxiliarse de sus abogados no les pueden sugerir de ninguna forma cómo responder, y se les hace saber a los abogados que cualquier interrupción al respecto cuando estén contestando o en la diligencia dará motivo a retirarlos de la sala de audiencias, ¿sí? Y por último, para que no dejemos esta prueba al margen, tenemos la prueba de reconocimiento de documentos y confesión sin posiciones. ¿Por qué explico de una vez esta prueba? Porque esta prueba se tiene que diligenciar aquí mismo. Ya que, miren, la confesión sin posiciones, ¿en qué consiste? Su nombre lo indica, es una confesión sin posiciones, una confesión sin preguntas. Entonces, aquí no se le pregunta nada. Lo que se le pregunta es, y la confesión sin posiciones es sobre la demanda o la contestación. Entonces se le pregunta, por ejemplo, esta prueba por lo regular quien la propone siempre es la parte demandada, para que se le pregunte al actor si ratifica el contenido de su demanda. Esa es toda la prueba de confesión sin posiciones. Entonces se le pregunta al trabajador o al actor, señor actor, respecto a la prueba de confesión sin posiciones, ¿usted ratifica su demanda? Lógicamente va a decir que sí. El sentido de esta prueba es que ahí en la demanda hay hechos que le pueden interesar al patrono para que se hagan valer en la sentencia. ¿Sí? Entonces, esa prueba de confesión sin posiciones es únicamente para preguntarle si ratifica el contenido de su demanda. Y la prueba de reconocimiento de documentos, ¿en qué consiste? La prueba de reconocimiento de documentos se puede pedir sobre el contenido del documento y la firma del documento, sobre 2 aspectos. Se puede pedir sobre el contenido y la firma, porque hay documentos que no están firmados. Entonces se le puede decir a las partes, a la contraparte, diga el actor o diga el demandado si reconoce el contenido de este documento. Si dice que sí, lo que va a decir el documento se va a considerar cierto. Por ejemplo, imagínense que este fuera un recibo, perdón, no, eso porque eso no es prueba idónea. Si este fuera un contrato de trabajo, ¿sí? Un contrato de trabajo. No está firmado, pero ahí está el contrato de trabajo y ahí está el nombre del trabajador, está el nombre del patrono y ahí se determinan ciertos aspectos de la relación laboral. Y entonces se le pregunta al trabajador, diga el trabajador si reconoce el contenido de este documento y se le traslada, ¿verdad? Tenga, señor trabajador, véalo y me dice si reconoce el contenido. Si él dice que sí, prácticamente todo lo que dice ese documento se considera cierto. Ahora bien, si tiene una firma, también se le puede preguntar sobre eso. Se le pregunta, diga si reconoce el contenido del documento y si la firma que calza es suya. Si él dice que sí, se considera como un documento válido en su contenido y que fue suscrito por la persona que está reconociendo. Ahora, si él dice que no, pues obviamente este documento no va a tener ningún valor legal, ¿sí? Ninguna valoración. ¿Dudas? Licenciado, perdone, todo lo que ha estado leyendo ahorita es
de acuerdo al artículo 135 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, hay parte ahí de lo que estoy diciendo ahorita, parte. Porque eso ahí en el 135 solo está la forma de las respuestas. ¿O eso está en el libro, Lick? No, eso está en todo este articulado que les acabo de dar. Ah, ok, muy Del bien. 130 al 141. Muy bien, Lick, gracias. Y también está en el libro, pero en el libro está explicado de una forma más amplia. Si tienen oportunidad de leer el libro, ahí está mucho mejor explicado. ¿Sí? Muy bien. Si no tienen ninguna duda, entonces los veo el lunes, por favor, con su memorial. Recuérdense, vale 10 puntos. Háganlo. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, para servirles. Ahí leen, por favor, los artículos que les estoy dando. Si tienen oportunidad de leer el libro, léanlo también para que tengan un mejor alcance y entendimiento de todo lo que hemos explicado el día de hoy aquí. ¿Sí? Los dejo entonces. Ahí estudien. Los veo el lunes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche.